Hoy publicaron en el Universal una nota que expone cómo México fracasó en el sexenio del Anélido en materia de seguridad. Este tipo de datos que vienen de hecho desde una institución de Estados Unidos son los que derrumban el mito de que en México nos fue re bien y obviamente destrozan la fantasía de López de que los mexicanos, después de que él se largara, iban a migrar solamente si querían, no por necesidad, no por urgencia, no por emergencia. Estos son los datos que nunca dijo López. Obvio, no iba a ser visible que fracasó completamente, rotundamente en seguridad. Escuchen, más de 3 millones de mexicanos trataron de cruzar hacia Estados Unidos en el periodo de gobierno de López. 3 millones. Y ustedes dirán, ¿son muchos, son pocos? ¿Quién sabe? Bueno, aquí María Cavadas, que es la periodista que publicó esto, lo aclara. Escuche, durante el sexenio del Anélido, ella le dice expresidente al Anélido, 3.343.825 mexicanos fueron detenidos en la frontera norte al querer cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, lo que representa un 196.06% más con respecto al sexenio del expresidente. Le dice expresidente, yo le digo, pues es igual otro Anélido, el delincuente Peña. Cuando fueron capturados en su sexenio 1.129.434 personas, de acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP. Son datos de Estados Unidos. Ya sé que los adoctrinados van a decir, pues es que son instituciones que dan datos para golpetear al gobierno de México. No manche. En una entrevista con el Ejecutivo Federal que le concedió al periodista John Micklethwait, espero que se pronuncie, al inicio de su gestión, al inicio del gobierno de López, aseguró que durante su mandato los mexicanos ya no tendrían que emigrar hacia Estados Unidos. Se abren comillas, esto dijo López. La gente no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Yo tengo un sueño que quiero convertir en realidad. Va a llegar un día durante mi gobierno que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos porque el mexicano va a tener trabajo y va a estar feliz en donde nació. Se cierran comillas. Esto dijo López al inicio de su gobierno. Sin embargo, este sueño no se cumplió, pues la CBP revela que con 808.339 personas, 2022 fue el año con el mayor número de arrestos de connacionales, mientras que en la administración pasada la cifra más alta se alcanzó en 2013, con el Anélido de Peña. Las aprehensiones en ese año fueron 267.734. Tan solo en lo que va del año fiscal estadounidense 2024, las detenciones por parte de elementos policíacos del vecino país suman 617.070. Las cifras del CBP muestran que en lo que va de este año, 270.078 familias intentaron cruzar hacia la Unión Americana. 270.000 familias, no personas, familias. En tanto que en 2019, cuando arrancó el gobierno del Merolico, se contabilizaban en 2019 6.004 familias. Pasó de 6.004 familias a 270.000 familias, lo que representa un incremento de 4.398%. Escucharon bien, 4.398% aumentó. Al inicio del sexenio López Obradorista, los arrestos de personas que trataron de ingresar solos al vecino país sumaron 149.967, pero en lo que va del año fiscal estadounidense, de este año que comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, alcanzaron las 315.827. Dice el extitular del Instituto Nacional de Migración,
Tonatiuh Guillén, que los datos del CBP lo que están retratando son dinámicas de desplazamiento interno muy graves en los estados del país. Lo que se requiere en este momento es recuperar el Estado de Derecho en las regiones con gran violencia e inseguridad y recuperar a las instituciones del control de las organizaciones criminales. Este desplazamiento interno es una especie de sismógrafo. Mide la gravedad de una crisis social en las regiones, especialmente en estados como Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, donde las personas son obligadas a salir, no porque no tuvieran un ingreso. De hecho, en México, de verdad, se muere de hambre el que no quiere trabajar, porque tienes la oportunidad siquiera de salirte a vender pepitas a la calle o chicles. En serio, aunque no haya trabajo, la economía informal es algo que el mexicano conoce de sobra y es algo en lo que puede salir adelante en las duras. Pero entonces se van no porque no tuvieran un ingreso, no porque no tuvieran una economía, no porque no tuvieran una familia, no porque no tuvieran una comunidad, sino por factores especialmente de violencia. En muchas regiones de Chiapas, de Guerrero y de Michoacán, quienes dominan son las organizaciones criminales. La estrategia de abrazos, no balazos, es una irresponsabilidad. Lo que ha generado es que las organizaciones criminales ganen espacio, ganen poder y controlen territorios. Así de claro, ¿eh? Y entre las consecuencias más graves es lo que estamos viendo de desplazamientos de hasta comunidades enteras. Y fíjense, me quedo pensando en el sur del país. Las comunidades del sur del país están empezando a desplazarse, en Chiapas, por ejemplo, pero no a Estados Unidos, nada más, o no a los estados vecinos, nada más, sino hacia Guatemala. Esas no están contabilizadas aquí, en la violencia. Comunidades enteras. Para el exfuncionario federal, el desplazamiento interno que busca cruzar a Estados Unidos no se resuelve sembrando arbolitos, ni se resuelve con becas. Este es un problema que tiene que ver con la recuperación de territorios y, por supuesto, del Estado de Derecho. En este gobierno se echó a perder una curva de estabilidad muy grande que traíamos desde 2008, pero se echó a perder por los efectos económicos provocados por el desempleo, el cierre de empresas y la pérdida de los ingresos familiares. Es un problema económico muy grande el que estamos viviendo. Por esa causa, otra vez las personas están intentando buscar alternativas en Estados Unidos. Como muchas otras cosas en el país, teníamos una economía no muy buena, pero funcionaba. Y ahora tienes una muy deteriorada. Tenías un sistema de salud que no era muy bueno, pero que ahora está destrozado. Y así le podemos seguir con el sistema educativo, que ahora está de la fregada. Y así le puede seguir sumando. La migración mexicana está retratando el tamaño de nuestro problema económico y social. Desde la perspectiva de Guillén López, la migración mexicana seguirá como están las cosas. Eso no tiene freno ahorita. Así que vamos a seguir viendo números muy importantes de flujo de mexicanos hacia Estados Unidos. Por otro lado, Cristina Hernández, académica del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, resalta la violencia que se registra en la mayor parte del territorio nacional como uno de los principales factores por los que cada vez más mexicanos intentan cruzar la frontera norte. Y dice, hoy por hoy, la mayor parte del territorio mexicano está tomado por grupos de crimen organizado. Ya vemos territorios que hasta hace un par de años no existía esta lógica de disputa tan fuerte como lo que hay en Chiapas. No hubo un reconocimiento de este gobierno o una previsión de que uno de los efectos colaterales, por decirlo de alguna manera, de la expansión del crimen organizado iba a ser precisamente el desplazamiento de poblaciones enteras, como lo estamos viviendo en el sur del país. La académica de la UNAM resalta que en no pocas ocasiones López, se refiere al gusano, se vanagloriaba de que las remesas habían repuntado en su sexenio, pero dice que ese señalamiento pues no es una buena noticia, obviamente. Eso lo que nos revela es que sigue habiendo
una proporción importante de la población económicamente activa que aquí no se emplea y lo hace en Estados Unidos y envía remesas. Eso del crecimiento de remesas, insistió, no es una buena noticia en ninguna parte. Precisa además que la población mexicana que está siendo desplazada por la violencia es una de las más desprotegidas y más invisibilizadas en la actualidad. Son connacionales que lo que quieren es tranquilidad y protección en Estados Unidos. Si logran cruzar al vecino país, no tienen acceso a ninguna ayuda, por ejemplo, de organismos como ACNUR, que salvaguardan los derechos y bienestar de las personas forzadas a huir, que protegen a migrantes de otro país, pero no a una persona mexicana. Entonces, sí, sin duda, enfrentan una vulnerabilidad incluso más alta que otras personas. Esto es lo que publicó el Universal. Este tipo de datos destruyen narrativas. Esta es una realidad. Más de 3 millones de mexicanos obligados a irse a Estados Unidos, principalmente por la violencia. Escuchen, les repito otra vez el porcentaje. Representa un 196.6% más respecto al sexenio del delincuente Peña. 196.6% más. Y de cuando arrancó el gobierno de López, el número de familias que se iban a Estados Unidos, 6,004, comparadas con el último año, 270,000, es un 4,398%, 4,400%. ¡Wow! Aquí se ven los logros del gobierno del Anélido. ¿Verdad que sí da harto orgullo? Y de que es un honor estar con Obrador. Estos son los datos que derrumban mitos. Pero bueno.